Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos. Invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321 296 59 56. Más 57 321 296 59 56. En el año 270, el emperador Aureliano llega al trono de Roma, retomando la persecución en contra de los cristianos en el año 274. Uno de los primeros en caer a causa de su fe será Félix, el obispo de Roma. Pero quien llegará a convertirse en la figura icónica en medio de los fieles mártires será el joven Agapito, quien arrestado y enjuiciado por el gobernador Antíoco jamás se doblegará a pesar de las tormentosas torturas a las que fue sometido. Agapito es finalmente condenado por Aureliano a morir decapitado, pero no mucho tiempo después es el mismo Aureliano quien muere apuñalado por sus propios servidores, acto maquinado por Eros, uno de sus oficiales. El asesinato de Aureliano lo sorprendió cuando lideraba una acalorada campaña en contra de los persas sasánidas. Hoy presentamos El sanguinario Diocleciano, episodio 16, últimos capítulos. Ese vacío de poder que dejó Aureliano luego de su asesinato se prolongó más tiempo de lo que se pensaba y de lo necesario. Existen fuentes escritas que llegaron a afirmar que el imperio estuvo cerca de 6 meses sin emperador. 6 meses sin emperador, imagínense, el mismísimo imperio romano, 6 meses con el trono vacante. A mí no me crean, eso es lo que afirman las fuentes, los registros, los libros. Fue Marco Claudio Tácito, un hombre de edad avanzada, el que le sucedió en el trono al emperador Aureliano. Tácito fue seguido por Probo y este a su vez por Caro. Y al ser muerto Caro, porque lo mató un rayo, o sea, un rayo lo acabó, lo mató, son sus hijos, Camio y Numeriano, quienes le sucedieron. Y durante todos esos reinados, la iglesia tuvo paz, o sea, estuvo tranquila, hubo bonanza, la persecución cesó, hasta que la iglesia de Cristo sintió de venir los pasos amenazantes de una nueva sombra de muerte que acechaba a su paso. Diocleciano. El sanguinario Diocleciano, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, subió al trono imperial el 20 de noviembre del 284 y va a estar ahí hasta el 1 de mayo del 305. Nació en la provincia balcánica de Dalmacia, en una familia humilde, Liria. Dalmacia es la actual Split, que es una ciudad situada al sur de Croacia. Bueno, este hombre se formó en el ejército, en donde fue ascendiendo de una manera muy acelerada. De hecho, llegó a formar parte de un cuerpo de élite del ejército lirio, del cuerpo de élite. Tome nota usted. Vaya ahí tomando sus apuntes. Este tipo tenía unas habilidades militares ni las tremendas, las mismas que lo llevaron a convertirse en el comandante del ejército en Moesia, una provincia del norte de los Balcanes, situada justo al oeste del Mar Negro. Mira tú que al principio Diocleciano mostró gran favor a los cristianos, ¿ok? Al principio. En sus primeros añitos, en sus primeras intenciones, no pasó nada malo. Con él hasta ahí, todo normal. Pero lo que menos se imaginaban los fieles de Cristo es que con este hombre
vivirían la que quizás se ha considerado hasta ahora como la persecución más sangrienta en contra del cristianismo en toda la historia de las persecuciones del Imperio Romano. La persecución de Diocleciano, a la que también llaman la Gran Persecución, la cual estalló oficialmente el 23 de febrero del 303, y se escogió esa fecha porque preciso ese día se celebraba la fiesta pagana romana de la Terminalia. Así se llamaba, Terminalia, y se festejaba en honor a Termino, el dios pagano romano de las fronteras. Pues ¿cómo les parece que tan solo al día siguiente de haberse acabado la dichosa fiesta, Diocleciano firma el edicto oficial de persecución en contra de los cristianos, el cual el mismo Diocleciano había exigido que el decreto se hiciera cumplir, pero sin derramar la sangre de los cristianos. ¿Qué? ¿Cómo? Pues es una cosa rara, sí, señores. Cosa rara. O sea, el mismo Diocleciano, quien firma el decreto de persecución en contra de los cristianos, exigió que ese mismo decreto se publicara, se hiciera cumplir, pero sin derramar la sangre de los cristianos. Muy bien, es decir, era una persecución. Ya les voy a explicar la dinámica de la persecución. Y yo sé que usted se va a estar preguntando allá del otro lado, ajá, y no pues que la persecución de este emperador había sido disque la más sangrienta en la historia de las persecuciones. Esperen, calma, que yo les tengo aquí todo el rollo completo, amigos, tranquilos. Cójanla suave, paz, por favor, los ánimos están muy caldeados, estamos muy emocionados, ya parece que estamos acostumbrados a ver derramar sangre en todos los episodios, que si decimos un poquito que hay decreto de persecución sin derramamiento de sangre, ya nos estamos alborotando. Resulta, pasa y acontece que este edicto recién firmado, porque van a ser más edictos los de Diocleciano, unos 4 edictos en total. Pero este primero, el del 303, este edicto recién firmado ordenaba era la destrucción de las escrituras cristianas, la destrucción de los libros litúrgicos y la destrucción de los lugares de culto cristiano en todo el imperio. O sea, la dinámica y la naturaleza de la persecución iban hasta estos términos, o sea, era a este nivel al principio. Muy bien. Y además de eso, prohibía a los cristianos reunirse a celebrar su culto. O sea, eso era una persecución, eso era un edicto, un decreto de persecución. Imagínense que por edicto, por decreto, y los cristianos también se asombraron. Ay, es que no nos van a matar, nos van a perseguir de esta manera. Sí, pero por el momentico, no se celebren mucho. Lo que pasa es que para que este edicto se tiñera violentamente de sangre, va a tener la presión, escuchen bien, va a tener el hostigamiento, la presión de un personaje que tenía un odio enfermizo en contra de los cristianos, personaje quien exigía que todos los que se negaran a hacer los sacrificios obligatorios fueran condenados a ser quemados vivos. Este inicuo personaje de total influencia en el emperador Diocleciano se llamó Galerio. Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo. Ajá, ¿y en dónde nos encuentran así? Usted vaya y búsquenos con ese nombre en Spotify, Google Podcast, tenemos perfil en Facebook,
Tenemos perfil en Instagram, tenemos cuenta en TikTok, en YouTube. Siga nuestro canal, dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com, www.lahistoriaprofeticadelmundo.com. No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando la serie sobre las persecuciones del Imperio Romano. Este es el episodio 16. Estamos en estos momentos iniciando el fragmento 2. Ya estamos en los últimos capítulos de esta serie. Se nos está acabando esta serie ya. Y estos sanguinarios emperadores todavía insisten en desaparecer a los cristianos. Vamos ya por el año 303 después de Cristo. Y la multiplicación de los cristianos sigue en un ascenso meteórico como si nada estuviera pasando. De hecho, estamos viendo en esta ocasión el sanguinario Diocleciano, quien, manipulado y presionado por el perverso Galerio, va a convertir el edicto de persecución en contra de los cristianos en un maligno y aterrorizante proyecto de exterminio en contra de los fieles y leales seguidores de Jesús. Pero y bueno, y a la hora de estas, ¿quién es este Galerio? ¿De dónde salió? ¿Por qué tanta influencia en Diocleciano? ¿Por qué lo envenenó de esta manera tan siniestra? Pues resulta que este señor Galerio, quien era hijo de Rómula, que era una pagana de lo más fanática, que mejor dicho, envenenó al propio hijo, fue el incondicional yerno de Diocleciano, ya que se casó con su hija Valeria, llegándose a convertir en prácticamente un hijo adoptivo para el emperador, con quien unos años atrás hizo las veces de coequipero en la campaña en contra del imperio sasánida. Y en los años cuando su suegro Diocleciano instauró la tetrarquía en Roma, Galerio fue nombrado César por el mismísimo emperador, quien siempre manejó como una especie de favoritismo. Favoritismo que pues a la vista de todos era demasiado evidente. O sea, todo el mundo se daba cuenta. Eso no era ningún escándalo, no era ningún chisme. Ese era el favorito del emperador. Bueno, yo les estoy mencionando hace un rato el asunto de la tetrarquía que trajo Diocleciano. Resulta que la tetrarquía fue como una especie de sistema de gobierno instituido por Diocleciano por allá en el 293, si no me fallan los cálculos. Sí, él instituye este sistema para dirigir el imperio romano, dividiéndole entre dos emperadores mayores, entre los augustos y sus subalternos, y entre los sucesores designados y los césares. Uno de esos poderosos césares que él nombra en su tetrarquía es Galerio. Esto fue lo que marcó contundentemente el final de la crisis del siglo III que ya les veníamos mencionando desde el episodio pasado. El odio que le va a tener Galerio a los cristianos va a ser una cosa miedosa. Y además que ese odio se lo alimentó fue la mamá, Rómulo. O sea, esta señora, yo no sé, desocupada en su paganismo, y lo que hace es que envenena al propio hijo desde que es un niñito, envenenólo en contra del cristianismo. Galerio nunca dejó de empujar al emperador para que iniciara esta persecución hasta que logró su propósito. Y ese propósito se hizo realidad el 23 de febrero del 303, cuando Diocleciano firma el edicto en contra de los cristianos con todas las prohibiciones que les pusieron, que ya se las comenté en el fragmento anterior. La fiesta de la Terminalia acabó al tiempo mismo que comenzó la persecución en la ciudad de Nicomedia. ¿Sí? Nicomedia, la antigua ciudad de Anatolia, capital del reino de Bitinia, que fue la metrópoli de Bitinia bajo el Imperio Romano,
Y resulta que Diocleciano la convirtió en la principal ciudad del Imperio Romano de Oriente, Nicomedia. Y además, o sea, la eleva a principal ciudad del Imperio Romano del Oriente, adornándola de unas señoras y espectaculares construcciones. Bueno, ahí en Nicomedia, en la grandiosa Nicomedia, fue donde toda esta gran persecución, la persecución de Diocleciano, se cocinó y estalló. Mira tú, el primer mártir, luego de la publicación del primer edicto, se va a llamar Eurius. Ahí mismo, en Nicomedia. Eurius, pues resulta que este hombre toma el decreto con sus propias manos. Escuche bien, póngale cuidado. Eurius, ahí en Nicomedia, ahí mismo en Nicomedia, este tipo toma el decreto con sus propias manos, con sus dedos, el edicto que ya se había publicado en esta grandiosa ciudad. Lo toma con sus propias manos, lo arranca y lo rompe, gritando a todo pulmón enfrente de todo el mundo. Y al poco tiempo lo arrestan, lo torturan horriblemente y lo queman vivo. Este hombre, sí, Eurius, él encabeza la tortuosa lista de fieles que caerán en esta gran persecución decretada por Diocleciano e incendiada a su vez por el inicuo de Galerio. Ahora, el acto de este valiente hombre, Eurius, hizo hervir la sangre de Galerio, pero a toda. Acuérdense que el decreto inicialmente estaba promulgado no para derramar la sangre de nadie, pero es que Eurius con este acto lo que hizo fue hacerle hervir la sangre a Galerio a toda, porque es que no solo fue porque arrancó el decreto del lugar en el que estaba puesto, no, es que no solamente fue eso lo que Eurius hizo, sino que retó, desafió, ofendió el nombre del emperador. O sea, una cosa como esta no había pasado. Una provocación de esta naturaleza fue más que suficiente para atraer sobre los cristianos la furia, la inmensa venganza de estos paganos. O sea, si ofenden al emperador, hombre, y Galerio, que tiene que ver con todo esto, y le están ofendiendo a su padrino, sí, al que él, mejor dicho, le ha lamido todo esto, bien, con mucha más razón levantan toda esta furia. Todo esto estaba aconteciendo en aquellos días de febrero. Y antes de que se acabara ese mes de febrero, Galerio ordenó en absoluto secreto que el palacio imperial fuera incendiado para que los cristianos fueran acusados de prenderle fuego. El mismo viejo truco que el antiguo emperador Nerón había usado por allá en el año 67 y que tanto resultado le dio para sus bélicos planes. Galerio convenció a Diocleciano de que los culpables habían sido los cristianos para así llevar a cabo la persecución con las más grandes crueldades, algo que había estado ansiando como loco desde hacía mucho tiempo. La gran persecución de Diocleciano desató todo un sacrificio general que ocasionó muchos martirios. Mire, ahí no importó ni edad ni sexo, la sola palabra cristiano, el término cristiano, el vocablo era tan fastidioso para los paganos que no dudaron en aniquilarlos a todos. Cantidades y cantidades de casas fueron incendiadas y familias cristianas enteritas, murieron en medio de las arrasadoras llamas. A otros les amarraron a piedras en el cuello y atados, juntos todos fueron llevados al mar, lanzados al mar. La persecución se regó por todas las provincias romanas, pero principalmente en el oriente.
Y como se va a prolongar por 10 años, imagínense hasta el 313, es imposible determinar el número aproximado, siquiera aproximado, de mártires. Ni tampoco alcanzamos a enumerar las muchas modalidades de martirio que se emplearon en esta cruel carnicería. Ahí se utilizaron potros, azotes, espadas, dagas, cruces, veneno y hasta muertes terribles causadas por el hambre. Hasta hambrunas. Terribles hambrunas se emplearon en diversos lugares para dar muerte a los cristianos. Miren, la cosa llegó a un nivel tal que hasta se agotó la imaginación en el esfuerzo de esto, ¿sí? De inventarse torturas. La imaginación no daba. ¿Y ahora qué nos inventamos? ¿Y ahora qué nos inventamos para torturar y aniquilar a los seguidores de Cristo? ¿Cómo la vieron? ¿Cómo vieron esa IA? Tenaz. O sea, tenaz esto. A los cristianos durante esta persecución se les hacía todo lo posible para hacerles la vida miserable. A muchos se les cortaban las orejas, las narices, se les sacaba un ojo, se les amputaba algún o algunos de sus miembros mediante terribles torturas, se les quemaba la carne en sitios públicos con hierros candentes. Una ciudad de Frigia, oye bien, totalmente poblada por cristianos, fue quemada, reducida a cenizas, y todos los moradores, todos los habitantes que eran cristianos, todos murieron en las llamas. Como unos demonios, literalmente como demonios, fueron concebidos Diocleciano y Galerio, tal cual. Y así pasaron a ser recordados en los siglos venideros, les cuento, por las siguientes generaciones de cristianos. Diocleciano y Galerio, un par de demonios que se humanizaron. Sebastián, un valiente cristiano, sobrevivió a una ejecución atravesado con flechas en el Campo de Marte, así se llamaba el lugar, Campo de Marte, para luego ser asesinado a golpes. Un pagano romano de nombre Hilas, con H e Y, Hilas, descubrió que su hijo Vito se había convertido al cristianismo gracias a la labor de la nodriza que él mismo como papá le había puesto para que lo criara. Hilas intentó por todos los medios convertir de nuevo a Vito en pagano, pero ningún esfuerzo funcionó. Y finalmente, ¿saben lo que hizo este padre desalmado? Entregó a su propio hijo Vito como sacrificio en una ceremonia pagana en honor a los ídolos de Roma. Víctor de Marsella, Francia, fue arrestado y arrastrado por las calles al tiempo que recibía golpes y maltratos por la turba enardecida, pero sobrevivió a todo esto. Luego amarrado a un potro para ser arrastrado también, y sobrevivió. Fue arrojado a una mazmorra para que muriera ahí, pero lo que hizo fue convertir a Cristo a 3 de sus compañeros de cautiverio, a quienes decapitaron de una manera despiadada en frente de Víctor. Víctor es amarrado una vez más a un potro todavía más fiero, pero volvió a sobrevivir. Oye, ¿y esto qué fue? Las 7 vidas del gato, Highlander. Lo vuelven a encarcelar, pero en esta ocasión le obligaron que frente a un pequeño altar idolátrico ofreciera incienso. Muy bien, sobre el altar. Pero ya harto estresado por tanto maltrato, por tanta humillación y por burlas a su fe, Víctor se levanta valientemente y con una patada voladora certera derribó el altar, y el ídolo romano también lo derribó, consiguiendo así que ordenaran que su pie, ese mismo con el que había golpeado y derribado el altar y al ídolo, fuera inmediatamente amputado. En el acto, y no satisfechos con esto, Víctor fue echado a un molino donde finalmente murió horriblemente destrozado. El casi que invencible Víctor terminó así su paso por esta vida, firme en su fe. En Tarso son atravesados a espada Taraco, Probo y Andrónico. Esto ocurrió en el anfiteatro.
Romano de Palestina, porque así se llamaba este mártir. Mira, se llamaba Romano. ¿Qué tal? Quien era diácono de la iglesia de Cesarea fue flagelado, torturado, desgarrado, hasta los dientes se los volaron a golpes. El cabello se lo arrancaron de la raíz. O sea, la cosa más espantosa, lo terminan matando, estrangulándolo. El mismo Diocleciano, el emperador, mandó a ejecutar a Susana, la sobrina de Cayo, el obispo de Roma, porque la muchacha no se quiso casar con un familiar de él, con un familiar cercano a Diocleciano. Por esta razón, la mandó a decapitar. Mucho osado este tipo, oiga, muy pasado. La persecución ardía a su máxima expresión. Desde el 303 hasta el 313, la Iglesia de Cristo derrama su sangre inocente y fiel en la más espantosa persecución. 10 años de literal horror. El tiempo no me alcanza aquí para honrar la memoria y el testimonio de tantos fieles en estos años de espanto, que por su fidelidad hasta la muerte por Cristo pasaron a la historia. Doroteo, que además era el gran chambelán de la casa del mismísimo Diocleciano. Pedro el eunuco fue puesto sobre una parrilla y asado a fuego lento hasta que este pobre agonizó. Cipriano y Justina, Eulalia, una dama española de familia cristiana, Valerio y Vicente, españoles también, a Saturnino, sacerdote de Albitinia, una ciudad de África. Además de ser torturado, fue echado en una cárcel en donde lo dejaron morir literalmente de hambre. Sus hijos corrieron con la misma suerte. ¿De quiénes más les hablo, por favor? Dativas, Telico, Victoria, las 3 hermanas de Tesalónica, Agrape, Quionia e Irene, Agato, Marcelino, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos fieles y muchísimos más cayeron de una manera indignante durante los años de esta gran persecución. Tras unos terribles y tormentosos sufrimientos, unos insoportables dolores, postrado en una cama, quejándose y retorciéndose hasta más no poder, en los primeros días del mes de mayo del 311, murió Galerio, el impío Galerio. Y según lo describe el respetado historiador Eusebio de Cesarea, Galerio falleció a causa de una terrible y espantosa enfermedad. Pudo ser un cáncer colorectal o hasta una gangrena, mientras que Diocleciano, luego de su retiro, permaneció 3 años en su palacio sembrando coles dedicado a sus jardines. Vivía atormentado día y noche, viendo cómo su proyecto de tetrarquía literal y lentamente fracasaba. Achacado y enfermo, sumido en la más profunda depresión, Diocleciano murió el 3 de diciembre del 311. Dicen las malas lenguas que se suicidó. Tras años de guerra entre sus sucesores, Constantino, hijo de Constancio, reunificó el imperio tras la batalla del puente de Milvio al siguiente año, en el 312. Constantino gobernaría desde una ciudad que un día llevaría su nombre, Constantinopla, y en un acto que habría hecho dar alaridos a Diocleciano, Constantino le dio al cristianismo el reconocimiento que merecía, que siempre mereció y que siempre merecerá. El mismo futuro emperador Constantino terminará convirtiéndose en cristiano y proclamará en un decreto histórico al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Resumimos y nos fuimos. Uno, en el 284 llega al trono de Roma Diocleciano. Una sombra de terror y muerte también llega con él. 2. Instigado y presionado por su yerno Galerio, Diocleciano firma el edicto de persecución en contra de los cristianos. 3. A partir del año 303 se vivirá en el Imperio Romano la más sangrienta de las persecuciones en contra del cristianismo. 4. En medio del mismo tormento y dolor que tanto sembraron en vida, Galerio y Diocleciano se despidieron de este mundo. 5. Porque ni el más fiero enemigo del pueblo elegido está por encima del Dios de los cielos. En la producción audiovisual May Vanegas, relata Álvaro de la Cruz. Y para todos ustedes, un feliz día.
Estamos en los últimos capítulos.